Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Cisco CCNA. Recuerda suscribirte al canal y recuerda que en la descripción de este video te voy a dejar el link para que te hagas miembro del canal. Gracias a todas estas personas que han contribuido, han apoyado este canal y este curso. Ahora vamos a ver las interfaces y los puertos. Todos los dispositivos, en este caso dispositivos de red, dispositivos router y switches, tienen interfaces y tienen puertos que lo utilizamos para poder conectar uno con el otro. La conexión típica entre un router y un switch. Los switches por lo general tienen puertos que conectan a los dispositivos host. Un switch puede conectar a un dispositivo host. Los dispositivos router sí se configuran interfaces, ya sea interfaces gigabit o interfaces Ethernet. Pero cuando hablamos de los switches, hablamos de puertos. Sin embargo, vuelvo y repito, cuando configuramos los switches, normalmente configuramos interface. Por ejemplo, en la parte de las configuraciones colocamos interface. Todas las conexiones físicas que utilizamos para poder nosotros poder conectar los dispositivos host, las hacemos con cable UTP. Normalmente los dispositivos de capa 2 están dentro de los edificios y ellos son los que interconectan todos los dispositivos finales de los usuarios. Pero cuando ya hablamos de una red que va de un edificio a otro, ahí es donde vienen normalmente estudios para poder determinar qué tipo de medio de transmisión tenemos que utilizar. Porque normalmente podemos utilizar una conexión de cable UTP, pero también la distancia va a limitar muchísimo. Por ejemplo, todos estos medios de transmisión tienen características totalmente diferentes. Si por ejemplo yo quiero conectar otro router que está ubicado por acá, quiero conectarlo con este router, y este router por ejemplo está en el edificio 1 y este está en el edificio 2, ahí es donde vienen los análisis que tenemos que realizar para poder determinar qué tipo de medio de transmisión tenemos que utilizar para poder conectar ellos. Lo que realmente nosotros estudiamos es la distancia a la que se van a transportar los datos, el entorno en que se van a instalar los medios, la cantidad de datos y la velocidad que se va a utilizar para las transmisiones y el costo de los medios y la instalación. Eso realmente es lo que nosotros normalmente estudiamos. Por ejemplo, si la distancia que hay entre estos dos edificios supera los 100 metros, no podemos utilizar un cable UTP. Si normalmente las transmisiones que vamos a realizar entre estos dos edificios, si la velocidad, el ancho de banda no es algo relevante, podríamos utilizar también una conexión punto a punto inalámbrica. Por ejemplo, también podemos utilizar una conexión por fibra óptica multimodo. Pero en el caso que, por ejemplo, la empresa no tenga las posibilidades económicas para poder instalar un servicio de fibra óptica entre estos dos edificios, pues generalmente deberíamos aplicar un sistema de conexiones inalámbricas punto a punto entre los dos edificios. Allí es donde realmente nosotros podemos medir el costo de instalación. También el entorno en que se van a aplicar también el medio de transmisión donde vamos a aplicar las conexiones. También tiene mucho que ver con esto, porque si entre los dos edificios pues existen varios impedimentos para nosotros poder realizar una fibra óptica, ya sea subterránea o aérea, pues no quedaría opción que instalar un sistema de red inalámbrico punto a punto. Ya les había dicho que los dispositivos capa 2 tienen puertos físicos, que normalmente lo utilizamos para conectar a los dispositivos finales y lo utilizamos también para conectar el router. E incluso también podemos utilizarlo para conectar otro switch, por ejemplo, que vaya a darle servicio a otra zona del edificio. Pero además de eso, ellos también poseen una interfaz virtual. Y es una interfaz virtual porque generalmente es una interfaz lógica, no es una interfaz física. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo este dispositivo host conectado, por ejemplo, en el puerto Fast Ethernet 0/1, por ejemplo. Pero la interfaz física, o mejor dicho, la interfaz virtual es una interfaz lógica que la configuramos a nivel de software. Y esta interfaz, que es una SVI, que es una interfaz virtual de switching, la configuramos para poder administrar los dispositivos de manera remota. Por ejemplo, para que lo puedas entender un poco mejor, si nosotros tenemos otro dispositivo acá, por ejemplo en esta red, tenemos un dispositivo host por acá. Este host, en este caso, si existe todo el proceso de enrutamiento entre estos dos routers, este host se puede comunicar muy fácilmente con este equipo que está acá, ¿sí? Ellos dos se pueden comunicar, pero si este host se desea comunicar con este switch, no lo va a poder hacer si no tiene una interfaz virtual configurada. Las interfaces virtuales normalmente son interfaces que le configuramos a los equipos para poderle agregar una dirección IP. Es lo que le había dicho anteriormente. Si un dispositivo host
quiere enviar un paquete hacia otro dispositivo y este no posee una dirección IP, nunca va a encontrar ese destino porque realmente no tiene cómo llegar hasta este dispositivo. Para eso son las interfaces virtuales. Las interfaces virtuales son para configurarle una dirección IP al equipo y que de esta manera ese equipo pueda ser administrado de manera remota. Me han preguntado muchas veces si los dispositivos router se configuran interfaces virtuales. Los dispositivos router no necesitan una interfaz virtual porque ya ellos tienen interfaces, direcciones IP configuradas en sus interfaces. ¿Ve? Por esa razón ellos no necesitan una interfaz virtual. Existe otro switch que es un dispositivo de capa 3, un switch de capa 3. ¿Y qué diferencia un switch de capa 3 de un switch de capa 2? En que el switch de capa 3 puede hacer funciones de router y también puede hacer funciones de switches. Por eso es que normalmente se denomina switch de capa 3. Los puertos normalmente se convierten en interfaces físicas en los switches capa 3. Por ejemplo, un puerto que en este caso funciona como capa 2 y que puede estar conectada a una computadora, pues este mismo puerto normalmente podemos nosotros quitarle esta computadora y configurarlo también como capa 3, es decir, configurarle una dirección IP a esa interfaz. Ya obviamente al configurarle una dirección IP ya pasa a ser una interfaz que ya se puede conectar con un dispositivo router. Vamos a ver ahorita cómo configurar una dirección IP en un host de manera estática y también una configuración de manera dinámica. Pero en la configuración de manera dinámica utilizamos un servidor. Un servidor que puede estar conectado, pues obviamente en una capa 2. Un servidor es un dispositivo host, es un dispositivo final también. Un servidor que podríamos nosotros instalar, por ejemplo, en capa 2 y que pudiera actuar como un DHCP. El DHCP es el protocolo de configuración dinámica de host y se utiliza para poder asignar dinámicamente direcciones a todos los dispositivos finales. Esto realmente tiene muchas ventajas, pues obviamente configuran las direcciones IP de manera dinámica y además evita también que tú puedas cometer errores configurando las direcciones IP de manera estática. Tú te imaginas configurar, por ejemplo, en una red empresarial más de 300 dispositivos de manera estática. Pues realmente sería algo bastante tedioso, pues el dispositivo o los servidores de DHCP te evitan ese trabajo configurando pues a los dispositivos, asignándole direcciones IP a los dispositivos host de manera dinámica. Pasemos a configurar una interfaz virtual en un dispositivo switch. Vamos a utilizar un dispositivo de capa 2, lo tengo por acá, un 2900. La configuración de una interfaz virtual en un dispositivo switch es bastante sencilla. Simplemente vamos a entrar a la CLI. Para configurar una interfaz simplemente vamos a la modo de configuración global y colocamos interfaz, por ejemplo VLAN, que normalmente tenemos que configurar en la VLAN 1. Pero si nosotros tenemos otra VLAN de administración, que es lo que realmente tenemos que hacer, recuerden que en videos anteriores le había dicho que los dispositivos vienen con una VLAN configurada por defecto, que es la VLAN 1. Por ejemplo, nosotros dentro de las redes siempre utilizamos una VLAN independiente para la administración. Para configurar una VLAN simplemente colocamos VLAN y le colocamos el número de VLAN que vamos a configurar. Pues este tema de VLAN también lo vamos a tratar más adelante. Por favor, no vayan a desesperar mucho, que estos son temas que vamos a ir tratando a medida que vamos avanzando en el curso. Ok, por ejemplo, voy a configurar la VLAN 10 y damos Enter. Por ejemplo, ya está configurada la VLAN 10, simplemente damos clic allá en Exit y ahora para configurar una interfaz virtual simplemente tú colocas interfaz VLAN 10, que igualmente había puesto también la VLAN 1, pero en este caso vamos a utilizar la VLAN de administración para administrar la VLAN 10 y damos Enter. ¿Okay? Una vez ya dentro de la VLAN 10 colocamos IP address, vean, y colocamos una dirección IP de administración, una dirección IP de la interfaz virtual. Colocamos por ejemplo la 1.10, por ejemplo, y pues simplemente le asignamos una máscara de su red que es clase C y damos Enter. Una vez hecho esto, simplemente recuerden, cada vez que vayan a configurar una interfaz virtual, siempre tienen que encender la interfaz porque estas no vienen encendidas por defecto. Colocan el comando no shutdown para encender la interfaz. Una vez configurada, salimos con el comando exit y después de configurar la dirección IP, ahora vamos a configurarle un gateway predeterminado. Colocamos IP default gateway. Vamos a colocar la dirección IP de gateway. Por acá coloqué 12.192.168.1.1, que es la dirección IP de gateway que ya le habíamos configurado también a las computadoras.
Todos los dispositivos host dentro de la red, por ejemplo 1.0, tienen que estar configurados con su mismo gateway. Por ejemplo, si tenemos un router por acá, vamos a colocar por ejemplo un router, y este router que tenemos acá está configurado, por ejemplo, en esta interfaz tiene configurada la dirección IP 192.168.1.1, acá 192.168.1.1. Pues todos los dispositivos host que estén conectados dentro de esta red tienen que tener el gateway configurado para que ellos puedan salir hacia redes remotas, hacia otras redes remotas, ¿ok? Y de esa manera también desde redes remotas se puedan administrar estos dispositivos. Para poder verificar cuál es la dirección IP configurada en este dispositivo, por ejemplo, tú puedes utilizar, vamos a darle enter acá, ¿ok? Por ejemplo, vamos a salir al modo privilegiado, colocamos show IP interface brief. Este es un comando de administración que utilizamos para poder verificar, ¿ok?, cuáles son las direcciones configuradas, cuáles son las interfaces que están en uso en el dispositivo. Vean que acá no tenemos ninguna interfaz en uso en este momento, es decir, no tenemos dispositivos host conectados al switch. Pueden ver que no tenemos nada conectado, ¿ve? Pero por acá tenemos la interfaz VLAN 1 que ya viene configurada por defecto. Vean que está en down, que está deshabilitada, y vean que acá tenemos la VLAN 10 que ya la acabamos de configurar y podemos agregarle esta dirección IP. Bueno, ese fue todo el video del día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.